Buenas, mi nombre es Laine Marian Bautista Carreño. Vamos a comenzar nuestra exposición o nuestra presentación sobre el método científico razonamiento inductivo o deductivo de la materia de pensamiento lógico. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que el método científico pues explica los fenómenos y establece relaciones entre los hechos proporcionándonos unos conocimientos útiles y prácticos. Esto pues es un método racional, produce ideas que se combinan y pueden generar nuevas ideas. Por esas características se puede decir que el método científico es verificable y es explicativo. En el método científico encontramos dos posiciones, que es la falsabilidad y la reproducibilidad. La falsabilidad son las proposiciones que se consideran deben ser reevaluadas como falsas. La reproducibilidad muestra que la veracidad de una proposición puede ser replicada en otras condiciones a menos que hubiera sido aclarada la afirmación. Acá procedemos a ver los pasos del método científico. El primero que vemos es la observación y consiste en estar muy atentos a todos los fenómenos que se puedan presentar y registrar correctamente todos los datos. El segundo que vemos es el de la inducción y pues son los fenómenos que han sido observados, que pueden tener una particularidad que los reúne a todos y pues finalmente se debe preguntar por qué es que ocurre este fenómeno. Luego sigue la hipótesis y la hipótesis es la posible explicación de por qué están sucediendo las cosas. Luego sigue la experimentación, donde la hipótesis es probada muchas veces. Luego, finalmente, sigue la demostración, que con los pasos anteriores pues se podrá decir si lo que se plantea era falso, era cierto o era irregular. Y si no es cierta, pues se podrá volver al tercer nivel y plantear una nueva hipótesis. Y por último, la tesis. Entonces, si se llegó a este nivel con efectividad, pues se elaboran unas conclusiones y ahí sale una nueva teoría científica. Acá podemos ver el ejemplo de aplicación del método científico, pues en un caso muy sencillo. Entonces, como observación tenemos la deserción estudiantil en carreras tecnológicas y universitarias de Colombia. La inducción, entonces identificamos que hay bajo rendimiento académico, problemas económicos y familiares, poca disposición del tiempo para el estudio y bajo interés y motivación frente al estudio. Entonces, como hipótesis, lo que hacemos es tratar de dar una explicación de por qué suceden estas cosas. Entonces, la explicación es que puede existir una selección inadecuada de la carrera y por eso se debe analizar, pues, cómo escoger una carrera acorde al perfil vocacional de cada estudiante. Siguiendo con este método, entonces llegamos a la experimentación. Entonces se procede a verificar la situación de los estudiantes mediante test de orientación vocacional o encuestas para analizar o para hacer un análisis de la capacidad socioeconómica de los estudiantes. Luego seguimos con el paso que es la demostración. Entonces ya según los resultados de las evaluaciones de orientación vocacional y de los datos que se recogieron en las encuestas, entonces se demuestra que quienes eligieron correctamente su carrera pues no presentan ninguno de los problemas que se habían evidenciado anteriormente. Entonces, si hay problemas socioeconómicos de algunos encuestados, pues puede que esté relacionado al poco interés académico. Entonces, en este caso, la tesis, ¿cuál sería la tesis? Bueno, incorporar test de orientación vocacional al inicio de los programas académicos donde se determine lo idóneo del programa para cada estudiante, si realmente el estudiante cumple con el perfil. Y por último, podríamos sacar las conclusiones. Entre las conclusiones es que se comprueba la necesidad de realizar test de orientación vocacional previo a iniciar los programas académicos, donde se determine lo más propicio para el estudiante y pues así se evitarán los problemas antes descritos y sobre todo se evitará, en este caso, la deserción académica, que era lo que se estaba planteando inicialmente. Ahora, a otro tema que llegamos es al razonar o al razonamiento. Esto es una reflexión o una organización de ideas de una persona pues para llegar a una conclusión. Y nosotros encontramos diferentes tipos de razonamiento, que son los siguientes. Bueno, acá llegamos a los dos tipos de razonamiento que encontramos, que es deductivo e inductivo. El razonamiento deductivo es aquel tipo de razonamiento que parte del todo, de lo general hacia lo particular. Y en el inductivo es lo que está vinculado a la inducción, lo cual es el proceso que lleva a obtener una conclusión general a partir de premisas específicas o situaciones particulares. Pero veamos el papel de estos dos tipos de razonamiento pues en el método científico, que es el que nos estamos analizando. Bueno, acá llegamos al tipo de razonamiento deductivo. Entonces, el razonamiento deductivo parte de la hipótesis que posee un enunciado en general y hacer las predicciones en casos particulares. En pocas palabras, empieza
parte de una conclusión general para terminar en una conclusión particular. Premisa 1. Los perros son mortales. Premisa 2. Chester es un perro. Conclusión. Chester es mortal. Ahora llegamos al método de razonamiento inductivo. Entonces es donde se plantea una hipótesis que englobe casos generales partiendo de una situación en particular, para luego tratar de darle respuesta a esa hipótesis siguiendo nuevamente el razonamiento. Miremos los ejemplos del método inductivo. Premisa número 1. Mi padre murió. Premisa número 2. Mi padre era un hombre. Conclusión. Todos los hombres mueren. Bueno, este es el fin de mi presentación, así que doy paso para que mi siguiente compañera siga con la exposición. Buenas, tutora y compañeros, mi nombre es Diana Carolina Coronado Jiménez y hoy les vengo a explicar sobre el silogismo categórico en su forma estándar. Un silogismo es un razonamiento deductivo en el que se infiere una conclusión y dos premisas según Irving Copping 1979. Un silogismo categórico emplea tres proposiciones, dos de ellas como premisas y una conclusión. Una proposición es categórica cuando tiene una de las siguientes formas: unidad universal afirmativa que se conforma con una A, universal negativa que se conforma con una E, la particular afirmativa que se representa con una I y la particular negativa que se representa con una O. Dentro de las particulares se representa en los diagramas de Venn con una X, y las universales afirmativas con los diagramas de Venn también se representan, pero se representan ya sombreados o subrayados. Una estructura del silogismo está conformada por el término menor, término mayor y el término medio. El término mayor es el que el sujeto aparece dentro de la conclusión. El término mayor aparece el término del predicado dentro de la conclusión y el término medio aparece dentro de las dos premisas, pero no dentro de la conclusión. Acá tenemos un ejemplo, aquí vemos todo el lenguaje de programación, es un lenguaje informático, PHP es un lenguaje informático, luego PHP es un lenguaje informático. Entonces esto lo tomamos como conclusión, aquí vemos que está el sujeto y acá el predicado. Nos ubicamos acá, la premisa mayor sería la primera porque está el predicado y la premisa menor el sujeto. El término medio serían estas dos palabras que aparecen en las dos premisas, un lenguaje de programación y un lenguaje de programación. El silogismo categórico de forma estándar, este está representado por tres proposiciones categóricas y tienen un orden, es decir, premisa mayor, premisa menor y la conclusión. Dentro de la conclusión de forma estándar es una proposición que contiene dos de los tres términos del silogismo. En la premisa mayor y en la premisa menor aparece cada una en las diferentes proposiciones del silogismo. Acá tenemos un ejemplo. Todos los hombres son mortales, todos los griegos son hombres, todos los griegos son mortales. Entonces, la conclusión, griego sería el sujeto y mortales sería el predicado. Nos ubicamos acá en la primera, entonces vemos que mortales está acá, dijimos que esta es la premisa mayor y esta sería la premisa menor. El término medio serían hombres. Además de eso, se caracteriza este silogismo por tener un modo triple A, porque al principio decíamos que como es un silogismo categórico universal y todas tienen lo universal, entonces es triple A. La figura que le pertenece es la primera, porque primero está término medio, luego el predicado, luego está el sujeto y luego el predicado. Aquí tenemos otro ejemplo. Ningún vehículo cómodo es popular, ninguna carretilla es un vehículo popular. Por lo tanto, ninguna carretilla es un vehículo cómodo. Carretilla sería el sujeto, vehículo sería el predicado y la palabra término medio sería popular. Nuestro silogismo categórico, entonces, su modo sería triple E, porque todas los está negando, ¿sí? Es negativa. Y su figura sería la 2, en el orden en el que se encuentra primero el predicado, luego el término medio, primero el sujeto y después el término medio. Esta sería la representación de ese ejemplo, donde ningún vehículo cómodo es popular.
Ninguna carretilla es un vehículo popular, y esta sería la conclusión, que ya sería la unión de estos dos. Por lo tanto, ninguna carretilla es un vehículo cómodo. Hay unas reglas que debe cumplir el silogismo categórico de forma estándar para que no se conformen las llamadas falacias. Entonces, primero, un silogismo siempre debe operar en base a los tres términos ya mencionados. 2. La premisa particular no debe ser a la vez la conclusión ni estar contenida en ella. 3. La premisa mayor ha de ser siempre universal. De puras premisas particulares no puede darse una conclusión verdadera. 4. La conclusión no puede ser más universal que las premisas en donde se desprenden. 5. De premisas negativas no puede obtenerse una conclusión. 6. Una conclusión negativa no puede obtenerse de una premisa afirmativa. 7. Las premisas deben tener términos comunes. 8. Las conclusiones no pueden versarse sobre asuntos no contenidos en las premisas. Aquí tenemos la diferencia entre el silogismo categórico y una falacia. Entonces, algunos escorpiones son venenosos, los venenos no pueden matar, algunos escorpiones no pueden matar. Entonces, esos son verdaderos porque sí se pueden comprobar. Todos los inviernos hacen frío, cuando hace frío me enfermo. Todos los inviernos me enfermo. Y las falacias es algo negativo, es algo que no tanto negativo, sino mentira, como una mentira, no existe. Por ejemplo, todos los hombres respiran, ninguna mujer es un hombre, ninguna mujer respira. Algunos reptiles tienen patas, todos los perros tienen patas, algunos reptiles son perros. Entonces, algunos reptiles son perros, eso es una gran mentira. Aquí tenemos un diagrama donde explicamos más o menos las ideas, que es un silogismo categórico, tres posiciones categorías, dos premisas, una conclusión, y donde está conformado por la premisa mayor y la premisa menor. El silogismo categórico estándar cumple con un orden específico, que está la premisa mayor, premisa menor, la conclusión. En una proposición debe haber una premisa mayor y en la otra una premisa menor. La conclusión debe tener dos términos de silogismos, el sujeto y el predicado. Muchas gracias. Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre validez de un argumento. Pero para empezar, necesitamos saber primero qué es argumento deductivo. Entonces nos explica que es un razonamiento que demuestra, refuta o justifica algo, que extrae una conclusión a partir de las premisas. Que si las premisas son verdaderas, la conclusión también lo va a hacer, que posee una base lógica. Entonces, como se hablaba anteriormente, si las premisas son verdaderas, la conclusión también va a ser verdadera. ¿Por qué? Porque va a haber una conexión en la información, va a haber un apoyo entre ellas. Premisa, conclusión. ¿Sí? Dice que son explicativos, no llegan a una nueva información, sino que verifican la existente. Entonces, tenemos unos ejemplos, tanto de la validez como de el inválido. ¿Sí? ¿Por qué el ejemplo inválido? Porque no va a haber una conexión entre premisas y conclusión. Entonces, el válido dice, todos los perros ladran. Emma es una perra, por lo tanto, Emma ladra. Entonces, vemos cómo hay una conexión entre premisas y conclusión, cómo está ese apoyo de la información del argumento. En cambio, en lo inválido dice, todos los peces tienen escamas. El pez payaso es un pez. El pez payaso come insectos. Entonces vemos la invalidez acá. ¿Por qué? Es inválido porque las premisas no concuerdan con la conclusión. Porque aquí estamos hablando de los peces que tienen escamas. Y la conclusión dice que el pez payaso come insectos. Entonces es algo que no está en conexión. ¿Cómo podemos observar la validez de un argumento? Entonces, ¿en qué se centra? Como estamos hablando anteriormente, dice que es tener la claridad de la relación que existe entre las premisas y la conclusión, la cual permite saber si sus argumentos son válidos, inválidos, correctos, incorrectos, bien o mal construidos. ¿Sí? Debe haber sí o sí una conexión. También tenemos que
tener en cuenta una distinción entre validez y veracidad. A simple vista podemos ver que puede ser un sinónimo o por palabras pueden ser iguales, ¿sí? Pero no, hay una diferencia entre las dos. Entonces, la validez, ¿qué es? Depende de la relación de consecuencia lógica entre las premisas y conclusión, lo que venimos diciendo desde un principio. Entonces, la veracidad, ¿qué es la veracidad? Dice que es la propiedad de las proposiciones, las cuales son verdaderas cuando hay una correspondencia entre la realidad y ellas mismas. Entonces, la veracidad de las premisas y de la conclusión no nos garantiza la validez del argumento, ya que para determinar un argumento válido se debe evaluar la relación entre sus premisas y conclusión. Sí o sí se debe evaluar esta conexión. Un ejemplo claro, si no es octubre, qué pena, entonces es noviembre. No es octubre, por lo tanto es noviembre. Hay una negatividad, ¿sí? Pero hay, como vemos, hay una conexión. La información está apoyada entre premisas y conclusión. Por eso, por tal motivo, este argumento es válido. Aquí vamos a hablar sobre la tabla que muestra posibles combinaciones entre el valor de la verdad de las premisas y el valor de la verdad de la conclusión. Entonces, si el valor de las premisas son verdaderas y el valor de la conclusión es verdadera, va a ser un argumento, una conclusión válida. Si el valor de la verdad de las premisas es falsa y el valor de la verdad de la conclusión es verdadera, también vamos a tener un argumento válido entre premisas y conclusión. Si el valor de la verdad de las premisas es falsa y el valor de la verdad de la conclusión es falsa, a pesar de que las dos son falsas, sí tienen una conexión, un apoyo de información. Pero si el valor de la verdad de las premisas es verdadera y el valor de la relación de la conclusión es falsa, ¿qué va a pasar? Va a ser imposible, porque si las premisas son verdaderas y la conclusión es falsa, quiere decir que no hay una conexión, que no hay un apoyo, que no hay un consecutivo, que no va a haber la conexión. Entonces es imposible que sea un argumento válido, que sea un argumento válido. Entonces, imposible. Bueno, este ha sido mi tema. Espero les haya sido de su agrado. Gracias. Buen día, mi nombre es Nidia Isabel Díaz Pérez, soy estudiante de Psicología Virtual de la UDI. El día de hoy voy a hacer una exposición acerca de la prueba formal de validez a través del método semántico y el método sintáctico. Buen día, mi nombre es Nidia Isabel Díaz Pérez, soy estudiante de Psicología Virtual de la UDI y el día de hoy voy a hacer una pequeña exposición acerca de la prueba formal de validez, el método semántico y el método sintáctico. ¿Qué es la prueba formal de validez? Es la forma de cuestionar la validez de un argumento que debe hacerse a través de dos métodos. El método semántico, el cual usa las tablas de la verdad, y el método sintáctico. El método sintáctico consiste en realizar las tablas de la verdad para poder saber el valor de la verdad de la conclusión. El método sintáctico tiene como regla que si las premisas son verdaderas, la conclusión no puede ser falsa. La forma de demostrar la validez de un argumento es a través de los tres pasos. Primero, el argumento deductivo se debe utilizar un lenguaje simbólico para la lógica proposicional. El segundo es que se debe realizar una tabla de la verdad para poder determinar el valor de la verdad del argumento deductivo. El tercero, se examina el valor de la verdad. Si realmente es verdadero, entonces el argumento es válido. El lenguaje simbólico. Aquí tenemos un ejemplo. La primera premisa,
o llueve o hace sol. La segunda premisa es no llueve. Y la tercera sería por lo tanto, es una conclusión, por lo tanto hace sol. La identificación de la proposición P, llueve, es la primera premisa, verdadera. O Q, hace sol. El argumento deductivo o es P o es Q. No llueve, entonces P. Por lo tanto, si no llueve, que es Q, por lo tanto Q hace sol. Quiere decir que la premisa es verdadera. En lenguaje simbólico tenemos acá, no es P, por lo tanto es Q. Colocando conectivos adecuados en el lenguaje simbólico se tiene que P o Q no es P, por lo tanto es Q. Se hace la tabla de verdad para llegar a la conclusión si es verdadero o es falso. En este caso, la tabla nos establece que es verdadero, llegando a la conclusión que el argumento es válido, ya que cumple con las reglas del razonamiento de dicho sistema. Además, no contradice las premisas con falsedad en la conclusión, por lo tanto es verdadero. El método sintáctico. ¿Qué es el método sintáctico? Es una inferencia lógica o método de deducción natural que tiene como regla que si el argumento es válido, cuando se haya hecho una conclusión solo a partir de las reglas de la inferencia permitidas, las cuales son que la forma lógica, que es a través de una función que forma las premisas analizando su sintaxis y devuelve una conclusión variable, y establece unos pasos o una dirección que se seguirá, la cual consiste en una serie de pasos ordenados. Entonces, los pasos para hacer una buena inferencia son los siguientes. Primero, la inferencia dice que para llegar a una conclusión se debe tener cierto orden, que se debe conservar ese orden y si no, la conclusión puede llegar a ser equivocada. La segunda es que la mente es la que establece la evaluación lógica de los conceptos y permite llegar a una conclusión. La tercera dice que dependiendo del orden de la colocación de las ideas se puede llegar a pensar diferente y llegar a establecer una conclusión distinta a la que inicialmente se esperaba. El objetivo de la inferencia lógica es evaluar la relación de las premisas y la conclusión de la sintaxis, de acuerdo con la sintaxis, la cual está escrita en el argumento deductivo. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo. Las aves vuelan, es una proposición o la primera premisa. El cóndor es un ave, es otra proposición y la segunda premisa. Por lo tanto, el cóndor vuela, es la conclusión a la que llegamos. Las premisas y la conclusión nos permiten determinar si un argumento es válido, inválido o incorrecto. La veracidad de las premisas son garantía de la validez de un argumento, ya que para determinar el argumento válido se deben evaluar su relación entre sus premisas y la conclusión. Aquí, por ejemplo, llegamos a la conclusión que si evaluamos este argumento deductivo tenemos que las premisas son verdaderas y que la conclusión también lo es. Además es un argumento válido utilizando el método sintáctico, ya que las premisas se obtienen de la conclusión del ejemplo.